Jeremías 9, 23 y 24, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuál es la mayor riqueza para el hombre, según la palabra de Dios? Es conocerle a nuestro Dios, conocer a Jesucristo. Qué importante es cada una de estas cosas. La sabiduría, no se alabe el sabio en su sabiduría. Con sabiduría se edifica la casa. La sabiduría hace la diferencia en casi todas las decisiones y en la vida de unos y otros. Hay gente pobre porque carece de sabiduría. Hay gente que puede tener mucha riqueza material, pero son pobres porque carecen de sabiduría. Hay gente muy humilde, pero que son muy ricos porque son gente sabia. Así que, ¿habrá algo más noble que la sabiduría? Dice, no se alabe tampoco el hombre en su valentía. Qué importante, hermanos. ¿Se puede cifrar el valor de la valentía, valga la redundancia? Ejércitos han vencido, siendo menos en número y teniendo menos armas, o peores armas, pero porque eran grandes en valentía. Naciones han cambiado, hazañas se han logrado por corazones valientes. Ay del pobre, ay del cobarde, que no puede lograr nada en la vida. La valentía, un bien incalculable en su estima. ¿Habrá algo mejor que la valentía? Y también dice, no se alabe el rico en sus riquezas. Y también la riqueza, por supuesto, tiene su importancia en la vida. Pero a estas cosas, hermanos, dice, hay una superior. El que ha de alabarse, que se alabe en esto, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová. Hay una riqueza mayor que la riqueza. Hay una riqueza superior a la virtud de la sabiduría o de la valentía. Y es el conocer al Señor. Así que eres rico. Aleluya. ¿Cuándo le conoces? Eres una persona muy rica, muy afortunada. ¿Os acordáis lo que dijo Jesús en una ocasión? Te alabo, Padre, porque ocultaste esto a los sabios, a los fuertes, a los poderosos, y se lo revelaste a los niños. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Padre se lo quiera revelar. O sea, si conocemos a Dios es porque Él se nos ha revelado. El gran anhelo de Dios ha sido revelarse al hombre que dejó de conocerle, que le conoció en un principio, pero por el pecado dejó de conocerle. Todo el esfuerzo de salvación es un esfuerzo de Dios darse a conocer a Dios. Nadie le ha visto jamás. El unigénito del Padre le ha dado a conocer. Jesucristo vino para que conozcamos a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y al Hijo, al que tú has enviado. Oh, hermano, alabo al Señor y me gozo juntamente con Cristo que se me reveló y que le conozco a Jesús. ¿Y tú te alegras de eso? Aleluya. Miren, hay un texto que es muy importante en esta noche. Se encuentra en Oseas 4. Acompáñeme y busque allí. Oseas está cerquita de Jeremías, un poco más adelante. Capítulo 4.
versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Porque le faltó qué? Conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así que, si vemos este versículo a la inversa, no podemos desechar el conocimiento, lo tenemos que abrazar, lo tenemos que apreciar, lo tenemos que buscar. La palabra conocimiento es da'at. Da'at. Aparece 91 veces en el Antiguo Testamento y 40 de esas 91 veces en Proverbios, donde se exalta el valor de la sabiduría y del conocimiento. Por ejemplo, Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Otra vez, Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, según Dios, ¿quién es sabio? El que le teme, el que le reverencia, el que le respeta. ¿Y quién es alguien inteligente? El que conoce, el que tiene conocimiento del Santísimo. Mirad, aquí en Oseas dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó da'at, porque le faltó conocimiento. Y entonces Dios dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Es importante que nosotros, que ahora somos los sacerdotes del nuevo pacto, es importante que nosotros tengamos el conocimiento de Dios. Porque si no, podemos caer en lo que pasó allá en Atenas, que adoraban al Dios no conocido, hermano. Tenían altares a todos los dioses y fíjate, hasta un altar al Dios no conocido. ¿Cómo vamos a adorar lo que no conocemos? Le dijo Jesús a la samaritana: vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Es muy importante que adoremos a un Dios que conocemos. Sin conocer a Dios no puedes llevar a cabo el sacerdocio, adorarle y representar a Dios. En la medida en la que tú vas conociendo al Señor más y más te enamoras de Él. ¿Alguien puede decir amén? Y más fácil es para ti el adorarle. Ya no solamente le buscas por necesidad, le adoras por gratitud, le adoras porque te maravillas ante un Dios grande, porque reconoces todo lo que Él por ti ha hecho. Le conoces, es decir, tienes una relación personal, íntima con Él, y entonces cultivas una vida de devoción, de adoración. Pero también, a medida en la que tú le conoces a Él, le puedes representar, puedes llevar a cabo el sacerdocio. ¿Por qué? Porque cuanto más conoces a Dios, más semejante a Él te vuelves. Hay un principio que te vuelves como aquello que adoras. Si adoras a los ídolos tal como los que adoran a los ídolos, acaban siendo los que adoran igual que el ídolo. Que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que son inertes. Así llegarán a ser los que le adoran. O sea, te vuelves como aquello que adoras. Los que adoran ídolos se vuelven inútiles, inservibles. Caen en esclavitud y en necedad. Pero si tú adoras a Dios, conoces a Dios, estás en la aventura de conocer a ese Dios tan alto, tan santo, tan grande,
tan inescrutable, pero que se ha acercado en Jesucristo y quiere que le conozcamos y se ha revelado a nuestra vida y el Espíritu Santo está morando en nosotros para que le conozcamos más y más, te vuelves como Él. Te vuelves como Él, más y más somos transformados de gloria en gloria y ahora le podemos servir y ahora le podemos representar a Él. Mi pueblo es destruido o padece por falta de conocimiento de Dios. O sea, delante del Señor, tu riqueza personal, espiritual y de vida se cifra, se valora, se calcula por cuánto le conoces, por cuánto has asimilado de Él, por cuánto de Él hay en ti y cuánto de ti le has dado a Él. Y de acuerdo a cómo le conocemos, así podemos ser un pueblo de sacerdotes. ¿Por qué Israel no pudo mantener el sacerdocio correctamente? Porque le desconoció. Aquí lo dice Oseas. El pecado, ¿cuál fue? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley, la palabra, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Puede eso pasar en la nueva dispensación? Mira conmigo Gálatas capítulo 4. Respondamos con Gálatas capítulo 4. Desde el verso 8 hasta el versículo 11. Hermanos, mientras que buscan, les voy a decir lo que escribía. El problema número uno del hombre y también del pueblo de Dios es la falta de conocimiento de quién es nuestro Dios. Eso nos destruye. Nos deja en estupidez y en esclavitud. Miren en Gálatas 4:8. Le dice Pablo a los Gálatas: os doy tiempo para que busquéis, y si habéis llegado por ahí, dame un amén. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Claro, cuando los Gálatas no conocían a Jesús y estaban en su vida de inconversos, servían al pecado, a su propio yo, a otros hombres. Quizás eran religiosos y servían a falsos dioses, a ídolos. Mas ahora, verso 9, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, vamos parando aquí, no tengo prisa, quiero estudiar con vosotros la palabra y enfatizar lo que el Espíritu quiere enfatizar. Ellos habían conocido a Dios, habían venido a Cristo, a libertad, habían entrado al sacerdocio del nuevo pacto, que somos todos reyes y sacerdotes. Y sin embargo, a pesar de que ellos conocían a Dios, o mejor dicho, dice Pablo, se corrige, o mejor dicho, ahora que sois conocidos por Él, vosotros le conocéis a Él porque Él los conoció a vosotros. Entonces, ¿cómo puede ser que queréis volver al judaísmo? Porque habían unos judaizantes que les estaban diciendo: tienen ustedes que circuncidarse, guardar leyes, guardar ritos, cosas de la ley, para de verdad ser hijos de Dios. Y dice Pablo, ¿cómo puede ser que volváis, una vez que habéis conocido a Dios y habéis entrado a libertad, volváis a esclavizaros con cosas que son débiles? Verso 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ay, ay, ay. O dice en otro lugar, Gálatas insensatos, que habiendo comenzado en el Espíritu vais a terminar en la carne. ¿Quién os fascinó? De esto yo deduzco que un pueblo que supuestamente conocía al Señor no le conocía lo suficiente. ¿Por qué?
Porque la vida del cristiano es de gloria en gloria. Amén. De poder en poder. De fe en fe. De triunfo en triunfo. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero también es de conocimiento en conocimiento. Voy conociendo cada vez más a Dios. Y cuando le conozco cada vez mejor, no me dan gato por liebre. Si conoces el verdadero, no te cuelan al falso. Entonces Pablo dice, si alguien viene y os predica otro evangelio, no lo recibáis. Decir que sea anatema aunque yo lo predicara. Pero entonces tienes que conocer el evangelio. Si alguien viene y os predica otro Cristo, no lo recibáis. Entonces pueden venir y predicar otro Cristo. Si alguien viene y os presenta otro espíritu, entonces puede venir alguien con otro espíritu. Si tú conoces a Cristo, sabes lo que es del espíritu, lo que sabe a Dios. Entonces tú te viene algo falso y dices, uy, aquí huele a religión. Aquí esto no me sabe a mi Cristo. Algo me inquieta. Para eso tenemos que ser un pueblo que le conozca, no superficialmente, sino que le conozca más y más. Entonces Pablo dice, ay Señor, ¿será que he trabajado en vano? Y cuando pensamos en el apostolado de Pablo, él creo que aprendió de sus comienzos, en donde tenía tanta pasión por llenar el mundo entero con la palabra, que deja fundadas las iglesias de los Gálatas, pero a continuación les dedica más tiempo a las nuevas iglesias. Si en los Gálatas había estado unas semanas, unos pocos meses, ya en Corinto está 1 año y medio. Y todavía en el tercer viaje misionero, el primer viaje misionero fue la misión a los Gálatas, el segundo a Acaya, las iglesias como la de los Corintios. El tercer viaje misionero en Éfeso se queda 3 años enseñándoles día y noche para que conozcan a Dios, para que conozcan el evangelio, para que conozcan a Jesucristo, y los deja bien fundados, bien afirmados. ¿Por qué? Porque Pablo había dicho, wow, no es solo convertirlos, que entren a una relación con Dios, pero hay que llevarlos más profundo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuántos hijos de Dios que podemos estar viviendo un cristianismo a medias o sin experimentar libertad o a ser arrastrados por diversas doctrinas? ¿Por qué? Porque en última instancia, cuando tú haces una lectura profunda, el problema es que nos falta conocer más, conocer a Dios más, que esa es la mayor riqueza del hombre. Por lo tanto, tenemos que buscarla más que el oro, más que el pan, más que la plata. ¿Tú te acuerdas de esos locos buscadores de oro que eran apasionados por el oro? Porque querían hacerse ricos. Nosotros tenemos que ser apasionados por Dios y quererle conocer más y más. ¡Aleluya! Fijaos bien. En 1 Juan dice el apóstol Pablo, capítulo 2, os escribo a vosotros hijos porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Entonces dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. Y ahí tú ves un progreso espiritual. Son edades espirituales, 3 edades. Los hijos, los niños, los jóvenes, los padres. Los niños han conocido al Padre. Pero tú no te puedes quedar ahí en conocer al Padre. Los jóvenes han conocido a un Dios que les ayuda a vencer. Pero no te puedes quedar ahí. Tienes que llegar a ser padre, a ser alguien maduro, que puedes ser padre espiritual, que puedes asumir responsabilidad y cuidar a otros. Y entonces esa gente lo que dice de ellos, de los padres, es que conocéis al que ha sido desde el principio. ¿No te parece que cuando conoces a alguien así, desde el principio, has estado considerando su conducta, su corazón, sus caminos, por años, llega a ser una persona muy íntima
o muy cercana. Ya a ser una persona que si te hablan, por ejemplo, si alguien viene y me habla a mí de mi esposa, que llevo con ella 25 años. Si alguien me viene a hablarme de ella, yo diría que la conozco mejor que su madre, que la madre que la parió, que está aquí presente. Porque la conozco desde el principio, desde que éramos dos muchachitos. Desde los 16, ya usted puede hacer ahí números, 25. Entonces, ¿qué pasa? Que yo conozco a mi mujer y la conozco desde el principio. Puedo interpretarla. Ya no solamente la he conocido por alguien que suple una necesidad, como los niños conocen al padre. A veces los hijos nos van conociendo también, porque nos ven en un principio como su protección, su cobijo, sus proveedores, sus protectores. Pero hay un momento en la adolescencia con los hijos que todos los padres pasamos, que los hijos es como que pueden malinterpretarnos o pensar de nosotros que no les amamos lo suficiente o que cuando les disciplinamos es porque somos duros con ellos y que les pueden amar más la tía, la abuela, los amigos, los de afuera que los propios padres. Y los hijos van conociendo nuestro corazón, van conociendo nuestra conducta, van conociendo nuestros caminos y eso les llena de seguridad y eso les va también discipulando. Así debe ser, es el plano natural. Hasta que llega un momento que los hijos dicen, oye, yo conozco a mi padre, yo conozco a mi madre. Yo sé que si él me ha dado este consejo o si él ha hecho esto, yo sé lo que hay, el trasfondo que hay. Nadie va a venir a hablarme así, yo que sé, a denigrar a mi padre y yo lo voy a aceptar fácilmente porque no me está hablando de alguien que conozco superficial, sino de alguien que conozco por años y convivo con él. Y en esa intimidad, a veces podemos ser muy simpáticos hacia afuera, pero en el día a día y en casa y en lo íntimo, ahí es donde tú conoces a las personas de verdad. Por eso hay un dicho verdadero: si quieres conocer a alguien, haz un viaje con él. Perdón. Entonces, hermanos, con Dios, dice, os escribo sos padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. Yo ya con el Señor, ya digo, oh Señor, cómo tú has sido de fiel. Oh Señor, cómo tú nunca me has fallado. Señor, cuando me has hecho pasar por pruebas, ha sido para mi bien. Si viene el diablo y me susurra, Dios no te ama, mentiroso, calla, diablo. Yo sé que Él me ama. Oh, que sí lo sé. No me vas a deformar. Cuando estás comenzando con el Señor, te pueden deformar la imagen de Dios. Pero cuando tú conoces al Señor, dice Dios de Moisés, a Moisés notificó sus caminos, le dio a conocer sus caminos. A Israel le dio a conocer sus obras. Israel vio obras. Moisés conoció a Dios. Conoció los caminos de Dios. Conoció a Dios en los caminos. Y así es en mi vida. Yo he ido conociendo a Dios caminando con Él. He visto que cuando Él me disciplina es para mi bien, aunque duele. He conocido a Dios en su escritura, en su palabra. He visto que Dios es un Dios constante, es un Dios coherente con sus principios. He podido entender el equilibrio que hay entre misericordia y verdad, entre la justicia y la paz, cómo Él ha hecho que se besen. He conocido a Jesucristo en la intimidad, en el secreto. Entonces, para mí ese conocimiento de Dios es la riqueza más grande que yo tengo. Esa amistad con Dios es la riqueza más grande que yo tengo. Y es lo que me permite, lo que me ha llevado a madurez y lo que me permite llevar a cabo también mi sacerdocio. Hay gente que tú notas que no conocen a Dios de verdad. ¿Por qué? Por las cosas que hacen. El otro día estaba hablando con unos hermanos que se congregaban en una congregación y me están hablando de cómo las ofrendas las tomaban y hacían, el pastor tomaba y metían, le decía al tesorero, pon eso ahí, justifícalo así y todo. Y un escándalo, un tropiezo. Es gente, mi hermano, que no conoce a Dios.
predica de Dios, a lo mejor sabe de la A a la Z los versículos de la Biblia, pero no conocen a Dios, no se lo creen, no creen que un día van a estar delante del Santo dando cuentas por su vida y por todo lo que han hecho y hasta por el pensamiento secreto y hasta por lo que han hecho cuando nadie les ve. No le conocen, hablan de Él, pero no le conocen, mi hermano. Por sus obras yo veo que no conocen. No hay temor de Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú dices, Él es papi, Él es papá, Él es un Dios de amor, de perdón, pero Él es santo también, Él es fuego consumidor, es un Dios celoso. Gloria a Dios, su nombre es Jehová Shalom, pero también su nombre es Jehová Gana, que significa el Señor Dios celoso. Y tú dices, bueno, eso es del Antiguo Testamento. No, Él sigue siendo un Dios celoso, lento para la ira y abundante en misericordia. Pero cuando llega el día de su indignación, escóndete que te trague la tierra. Entonces tú tienes que conocer a Dios. Cuando tú entiendes, por ejemplo, en ese caso que he puesto, lo santo que es, lo que alguien dedica para Dios, qué precioso, qué santo que es eso. Que para el Señor, eso que a lo mejor son 5 euritos que trae una vida y tú dices, bueno, trae para acá. Eso delante de Dios es santo, es consagrado, es precioso. Entonces yo digo, hablan del Señor y son los que un día dirán, Señor, Señor, en tu nombre patatín, en tu nombre hicimos tanto, en tu nombre no sé qué. Y Jesús le dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra conocer es la palabra que se usa para la intimidad conyugal. Ser uno. Es una relación estrecha, cercana. Entonces, estuvieron, dice Señor, en otro lugar, en el texto paralelo, sinóptico, dice, Señor, pero comimos en tu presencia, te vimos predicar en nuestras plazas. Y dice que Jesús les dirá, nunca os conocí. ¿Quiénes son ellos? De verdad que el que está en la casa no le abrirá a un extraño, sino que le abrirá a uno que conoce. Yo he puesto ese ejemplo, ¿verdad? De que si alguien te llama al timbre a las 3 de la madrugada, y si es Tony o es Timoteo y yo reconozco su voz y algo necesitan mis hermanos, ¿verdad? Pero si soy el cartero del ayuntamiento, ¿te acuerdas que esta mañana te traje una notificación? Te vengo a decir, venga usted a decir mañana que yo no le abro. Y el Señor pone ese ejemplo para decir, no les voy a abrir porque no les conozco. Les he conocido a la distancia. A lo mejor dicen, sí, Jesús, sí. Me sé sus predicaciones, vi sus milagros. Estuvimos allí comiendo en su presencia. Pero hubo conocimiento de amistad, de relación. De eso nos está hablando el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Si los Gálatas hubiesen crecido en conocerle, entonces conocen al que ha sido desde el principio. Y vienen los judaizantes que se tienen que circuncidar, que con Cristo, creer en Cristo no es suficiente. Tienen que añadir la fiesta, guardar los días, hacer estos ritos. Jesucristo es el todo de Dios. En Él estamos completos. En Él tenemos todo lo que necesitamos. No hay nada que añadir a la obra del Calvario. Gloria a Dios. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará valiente y actuará. Es el pueblo que el Señor necesita, el pueblo que conoce a su Dios. No teme a nada porque sabe quién está de nuestro lado. Qué grande y qué poderoso es. A veces el diablo nos amedrenta, nos intimida porque conocemos lo que puede hacer el hombre y las amenazas que hay a nuestro alrededor y parecen tan grandes, pero cuando tú conoces
que más grande que todo es el creador del universo, que más grande que todo es el Dios invencible y que Él está con nosotros día y noche. Te fuerza. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte, valiente y actuará. Se va el temor. Aleluya. Esto es lo que el Espíritu quiere provocar en nosotros, un anhelo de conocerle más y más. Moisés, volviendo al ejemplo de este gran hombre de Dios, tuvo, a diferencia de muchos en Israel, tiempos en la nube. ¿Dónde le conocemos? En la intimidad con Él, viendo la gloria, vio la gloria de Dios y su rostro fue transformado. Por eso es lo que estamos diciendo, que cuanto más le conoces, más te vuelves como Él, más eres transformado de gloria en gloria. Moisés también, cuando estaba allí, mirad qué importante fue esto. Estaba en la presencia, fue cubierto por la mano del Señor, vio las espaldas del Señor y oyó ángeles que cantaban: el Señor, el Señor. ¿Tú te lo sabes, siervo? Que no quiero añadir ni quitar. El Señor, lento para la ira, grande en misericordia, que se compadece, que perdona el pecado, pero que también no tendrá por inocente al culpable y castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos y hasta la cuarta generación. Ahora, pregunto, Moisés está en la nube, Moisés habló con Dios en la zarza, Moisés habló con Dios cara a cara, está viendo la gloria, las espaldas del Señor. ¿Por qué tan importante era esa proclamación? Porque Dios está contestando a la petición de Moisés: muéstrame tu gloria, muéstrame tu rostro, te quiero conocer. Y el Señor hace esa exhibición delante de Moisés. ¿Por qué era tan importante? Porque a Dios no solamente le conocemos a través de esos tiempos de intimidad con Él, viendo la gloria de Dios por la fe, sino que a Dios le conocemos al oír su palabra. En esos cantos que oyó Moisés se estaba declarando lo que Dios es. Y es muy importante, Dios mismo honra su palabra. Israel ni estuvo en la nube, ni quiso la gloria. Al revés, cuando se manifestó dijeron que no nos abre más, que te hable a ti. Y tú nos dices, no soportaban la palabra. Así que evidentemente, cuando estamos en esos tiempos, el Señor siempre honra su palabra. Aleluya. Yo ahora estaba en la adoración y estaba adorando un tiempo tan hermoso. El Señor me dice, ve a Filipenses capítulo 1, esa parte que dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y ahí el Señor mismo honrando su palabra para que yo le pueda conocer, para que yo le pueda entender. No se alabe el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía, ni se alabe el sabio en su sabiduría, mas el que ha de alabarse, que se alabe en esto, en que me conoce y en que me entiende, dice el Señor, que hago misericordia. Gloria a Dios. Ahí es donde Moisés le conoció. Israel solo las obras. Moisés conoció más, conoció los caminos, conoció el corazón de Dios. Fue un amigo. Eso quiero ser yo. Amén, aleluya. Dele un aplauso. Segunda de Timoteo. Miren, hermanos, la marca de autenticidad de un cristiano. Se lo voy a dar. Segunda de Timoteo 2:19. Aquí se le llama a este versículo el fundamento de Dios y también el sello, la marca. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Saben que la palabra ahí conoce el Señor, conoce, es la palabra ginosco. Y la palabra ginosco es la que equivale a Yadá en el Antiguo Testamento, en hebreo, Yadá, y en griego, ginosco. Es la misma palabra que se usa cuando dice, y Adán conoció a Eva. En la versión de la Biblia de los 70, la Septuaginta, cuando están traduciendo el hebreo al griego, usan la palabra allí, cuando dice conoció Adán a Eva, usan la palabra ginosco, o Yadá en hebreo, ginosco. Es un conocer, saber absolutamente, tener un conocimiento completo, porque hay un amor y hay un cuidado. Porque dice, conoce el Señor a los que son suyos. Es que Dios es uno con el adorador. El que se une con una ramera es uno con la ramera. Por eso hay que tener mucho cuidado porque hay un misterio. Y cuando te unes en fornicación con alguien o con una ramera, te hace uno con esa persona. Y todo pecado dice que está fuera de la carne. Como diciendo que hay pecados que penetran más y otros que penetran menos. Pero el que se une con una ramera, al ser uno, es como que dos templos se hacen un solo templo. Y toda la basura y la contaminación de esa vida puede ser traspasada a ti porque te hace uno con esa persona. El pecado de la fornicación es tan diabólico y tan terrible. Y hay muchas personas que luchan con cosas y dicen, ¿de dónde viene esto? De que fornicaste, de que te juntaste con una ramera o de que tuviste un desliz por ahí y se te pasó todo lo que llevaba esa persona. ¡Huite de la fornicación! Dice. Pero entonces dice, mas el que se une con el Señor es un espíritu con Él. Todo lo que hay en Él, en mí. Y todo lo que hay en mí, en Él. Soy uno con Dios en un misterio impresionante. Eso es conocer. Entonces, ¿por qué dice aquí el sello, el fundamento? Es como la marca. ¿Tú quieres conocer un billete si es verdadero o falso? Diferenciarlo. Uno, una relación de conocimiento. Repita conmigo, una relación de conocimiento. Dios me conoce, yo le conozco. Entonces hay una transformación en mi vida. Soy más y más como Él. Hay un fruto en mi vida de que Dios me conoce. Conoce el Señor a los que son suyos. Pero ahí es que Él me conoce a mí y yo le conozco a Él. Es como decir, ginosco, conoce, son uno, los ama, los cuida, es amigo de ellos. Y en esa relación, entonces está viendo una transformación. Y por eso la segunda parte, apártese de iniquidad todo el que menciona su nombre. Nos apartamos de iniquidad. Cuando estás unido en un ginosco, en una relación de conocimiento, en una relación de intimidad con Dios, entonces tú no puedes ser amigo de la iniquidad y ser amigo de Dios. No puedes ser amigo del mundo, anti Dios, y ser amigo de Dios. No puedes estar sirviendo a dos señores. Entonces dice, apártese de iniquidad. ¿Cómo sé yo que una persona está en Dios de verdad? No por la apariencia o porque va a una iglesia o lo que sea, sino porque es una persona que se aparta de iniquidad. Podemos pecar por debilidad, claro, pero no vivir en iniquidad, no practicar el pecado. El cristiano puede caerse en un charco, pero no revolcarse en él. ¿Por qué? Porque hay una vida con Dios, hay una intimidad con Dios, hay una relación con Dios. Y entonces no puede ser al mismo tiempo templo de Dios y templo de los demonios. No pueden cohabitar la luz y las tinieblas. Hay una contradicción. El espíritu se entristece, se apaga. Si estás, este es el fundamento del cristiano y el sello. Entonces, esto sirve para todos aquellos que están acercándose al Señor y están todavía, digamos, superficial o en una relación que parece muy grande, pero tiene un palmo de profundidad. El fundamento, dos cosas. Dios conoce a los que son suyos. Tú eres de Él y Él es tuyo. Ginosco, conoce, es uno con ellos. Y eso te está transformando de gloria en gloria, más y más como Cristo. Y apártese de iniquidad todo el que invoca su nombre. Tú no estás en iniquidad. Yo estoy en el Señor y andas por ahí mintiendo. Yo estoy en el Señor y andas por ahí
en una relación de fornicación. Yo estoy en el Señor. No, tú estás en un intento de conocer al Señor, ok, o en un acercamiento, pero todavía no le conoces en ese conocimiento transformador. El fruto de ese conocimiento transformador es que Cristo mengua y que Cristo crece y tú menguas. Es que Cristo se va formando más y más en ti. Entonces por eso dice Pablo a los Gálatas, ay Gálatas, estoy con dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes. Conozcan el evangelio de verdad. ¿Será que es en vano el esfuerzo? ¿Cuántas veces yo como pastor, me imagino que a Tony le ha pasado igual, y los siervos que me ven, que me escuchan, que hemos estado con alguien y tú en el fondo dices, ay, ¿será que esta persona le conocerá a Dios de verdad? ¿Será que merece la pena todo este esfuerzo? Le has estado dando consejería, le has estado ayudando a ser libre, le has estado acompañando en un proceso y cuando te vienes a dar cuenta, desaparece, nunca más lo ves en la iglesia. Y ha vuelto a las cosas de antes. Si es del Señor, antes o después regresará. Pero a veces, ¿qué es lo que pasó allí? Que no le conocieron en este nivel del que estamos hablando y que no hay otro. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere andar de visita con sus hijos. Dios quiere habitar en sus hijos y que le conozcamos a Él. Aleluya. Y Él nos conoce a nosotros. Imagínate que, bueno, esto pasa a veces, ¿verdad? Cuando tú conoces muchísimo a alguien y esa persona un día tiene un accidente y entra en amnesia o tiene Alzheimer y ya no te conoce. Qué dolor más grande. Porque tú le amas y le conoces y esa persona ahora ya no sabe tu nombre, ahora te mira con ojos de extrañeza y sientes que algo se mutila en tu corazón. Así siente Dios, que nos conoce a la perfección, conoce nuestro acostar, nuestro levantar, sus ojos vieron nuestro embrión, nuestro pensamiento más íntimo, conoce nuestros caminos, nos conoció en la eternidad y cuando ve que nosotros no le conocemos a Él, no crecemos en conocerle, Él siente un dolor como Padre. Y por eso nos hace un llamado en su palabra y nos dice, esfuércense. Esto está en Oseas capítulo 10, nos dice, capítulo 6, perdón, verso 3. Esfuércense por conocer al Señor. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Nueva traducción viviente. Nueva versión internacional. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Ahora, hemos sacado una canción que me encanta que dice, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Yeshua. Y esa otra que dice, quiero conocerte cada día más. Que sea verdad cuando las cantamos, hermanos. Que eso sea nuestra oración, nuestro clamor. Quiero conocerte, Señor. Quiero más de ti en mí, Señor. Ser uno contigo, Señor. Quiero no solo conocer al Padre, quiero conocer al que ha sido desde el principio. Muéstrame tu gloria, como Moisés. Y cuando tú le dices eso, el Padre te muestra al Hijo. Y el Padre hace pasar delante de ti. Oh, el Señor, abundante en misericordia, tardo para la ira, que se compadece. Y te habla, te enseña, te abre el corazón. Dios no abre el corazón a cualquiera, abre el corazón a aquellos que quieren conocer. Y nosotros tenemos que ser una iglesia que le conozca. Que estemos en el verdadero Dios y en su Hijo Jesucristo. Denle un aplauso, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hay 3 niveles del conocimiento de Dios. Todavía me quedan unos minutitos. 3 niveles del conocimiento de Dios. Primero, está el conocimiento de algo, un simple observar. El conocimiento como algo, una realidad claramente observable. Es lo que dice en Romanos capítulo 1, que lo que
los atributos de Dios son claramente visibles y Dios se ha dado a conocer a través de lo que se ve, a través de lo creado. O lo que dice también en el Salmo, que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia las obras de sus manos. O sea, hay un conocer a Dios por conocer lo que Él ha hecho. Aún en ese conocimiento, que es conocer una realidad, los hombres lo niegan. Qué brutos, qué ciegos. Y en vez de honrar a Dios y darle gracias y reconocer que todo lo que se ve por alguien ha sido hecho, lo niegan y dicen, no, se creó solo. Algo por ahí explotó. El mono fue cambiando y aparecimos nosotros allí. Todo para desconocer a Dios. La tierra se vació del conocimiento de Dios y cada vez se vacía más. Y Dios, que es claramente visible, Romanos 1, que se da a conocer por medio de todo lo que ha hecho y por medio de la historia, de formas que son tan obvias, como una historia, ¿no? Que me contaba el hermano aquí, Oscar, que siempre anda con algún chiste, y de un niño que dice, maestra, ¿y existe Dios? Y le asoma a la ventana y dice, ¿tú lo ves por alguna parte? No, maestra, pues si no lo puedes ver, es porque no existe. Y una niña levanta la mano y dice, profesora, su cerebro no existe. Porque no lo podemos ver claramente. Entonces es obvio que no existe su cerebro. Es verdad que no existía mucho cerebro. Como si fuese lo visual la única referencia para conocer a Dios. Pero es que Dios se ha dado a conocer, hermanos, y hasta se hizo hombre y anduvo 33 años aquí y murió en una cruz por nosotros y contamos la historia de antes de Cristo y después de Cristo y dejó una tumba vacía, pero a pesar de eso los hombres se niegan en reconocer a Dios. Y por eso dice que Dios lo ha entregado. Como no quisieron darle gracias ni honrarle ni reconocerle, los ha entregado a la dureza de su corazón y a una mente depravada, porque cuando tú niegas a Dios y le ignoras, quedas en la oscuridad. Y el hombre se vuelve peor que los animales, hasta cometen con avidez toda clase de pecados, deshonrando entre sí sus cuerpos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y eso ya es lo de menos. Podríamos seguir diciendo las aberraciones del hombre en su pecado y en ese negar. En este sentido de conocer como una realidad claramente observable, hasta los demonios creen y tiemblan. Lucas 4:34, te conozco, dijo un demonio, tú eres el santo de Dios. Pero ese conocimiento evidente no es la intimidad de la que estamos hablando, ginosco o yadá, no es la amistad, la relación, sino que dice el demonio, te conozco. Había un hombre que estaba un poco loco, un poco endemoniado en mi pueblo y te paraba en la calle y decía, conozco tus nombres verdaderos. Como dice, te conozco bacalao aunque vengas disfrazado. Yo te vi en el cielo a la diestra del Padre y aunque ahora estés en forma de hombre, tú eres el santo de Dios. Y Jesús decía, cállate, cállate, le decía a los demonios. Los mandaba a callar. ¿Por qué? Porque Jesús dice, no, los demonios no me van a dar a conocer, va a darme a conocer el Padre. Las obras que yo hago, las palabras que yo digo, y aquel a quien el Padre lo quiera revelar, ese me conocerá. Aún Pablo se molestó cuando una chica adivina, endemoniada, decía con un espíritu de adivinación, esos son los siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino a la salvación. Y un día ya Pablo se cansó, cállate, te reprendo, te ato y te echo fuera. Y quedó libre esa muchacha. Podía Pablo decir, ay, hasta el diablo está reconociéndonos. Pero no, hermano, que se calle el diablo, que ya Dios da a conocer lo verdadero. Aleluya. En Hechos 19:15, el endemoniado dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y se echó encima de los exorcistas ambulantes esos. Entonces hay un nivel de conocimiento que es así, que hasta los demonios lo conocen a Dios, lo reconocen. Luego hay un conocimiento histórico, el segundo nivel, un conocimiento histórico por los hechos de Dios. Ejemplo, ¿me están siguiendo, no? Éxodo 5:2.
Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces el Señor se remangó y dijo: no me conoces, me vas a conocer. Me va a conocer Israel y me va a conocer usted, Faraón, pero me van a conocer todos los pueblos de la tierra. Porque en eso que llamamos el éxodo de Israel, Dios se dio a conocer, humillando a la primera potencia del mundo. Después de las 10 plagas y de humillar a los dioses de Egipto y el poderío de Egipto, entonces miren qué pasó. Éxodo 12:31. Hizo llamar Faraón a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id, servid a Jehová como habéis dicho. Éxodo 12:32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho e id, servid a Jehová como habéis dicho y bendecidme también a mí. Ay, santo, de decir: ¿quién es Jehová? El Dios de los esclavos. Yo no conozco a Jehová. Después de que Dios se da a conocer, dice: id, servidle a vuestro Dios, servid a Jehová y de paso bendecidme también a mí. Wow. Hay todo el que desafía a Dios, hermano. Dice que Dios salió de Egipto con puño desafiante. Porque Faraón le desafió a Dios y Dios dijo: a ver quién gana. Quien se echa un pulso conmigo nunca me han ganado. Gloria a Dios. En esa experiencia grandiosa de liberación, Dios estaba dando a conocer a Israel y a todas las naciones. Jetro, miren lo que dijo en Éxodo 18. Se lo voy a leer, no hace falta que lo busque por el tiempo. Pero Jetro, en Éxodo 18, que era un sacerdote de Madián, dice, verso 10, y Jetro dijo: bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Den un aplauso al Señor. Dios el más grande, el Dios de los dioses. Aleluya. Entonces toda persona honesta, si hace un recorrido de la historia, Dios ha dejado huellas, se ha dado a conocer. Pero la palabra Yadá es más profunda y aquí está el tercer nivel. Es muy importante en el Antiguo Testamento, ocurre unas 800 veces. Se traduce como conocer, comprender, descubrir, discernir, entender, entrar, inquirir, saber o penetrar. Es conocer de manera relacional, experimental. Como he dicho antes, se usa para la relación sexual como un eufemismo. Entonces, cuando habla del nuevo pacto, dice en la profecía de Jeremías: todos me conocerán. Se está refiriendo a esta clase de conocimiento. Conocer íntimamente, conocer de una manera relacional. Dios entra en mí, la palabra Yadá, Dios entra en mí y yo entro en Él. Padre, tú en mí, yo en ti, ellos en nosotros, para que el mundo vea que tú me enviaste. Aleluya. Entonces, hermanos, y con eso termino para dejarlo de cara al siguiente día. El problema del mundo es que el hombre desconoció a Dios. El diablo le pintó otro Dios y le engañó. El problema de Israel y la crisis que Dios tenía con Israel tan grande es que Israel no conocía a Dios. Luego lo vamos a leer en el próximo mensaje. Israel no conocía a su Dios. Y Dios quería que todos los hombres le conocieran. El mundo se vació del conocimiento de Dios. Pero miren la promesa, mis hermanos, la promesa es y está confirmado en varios lugares. La promesa es que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Aleluya. Eso lo dice una y otra vez. Que la tierra que se vació del conocimiento será llena del conocimiento, como las aguas cubren la mar. Entonces,
termino diciendo esto, si Él quiere revelarse y que le conozcamos, Él quiere revelarse y que le conozcamos, y yo quiero conocerlo de verdad, ¿qué impedimento nos puede evitar un encuentro con su amor? ¿Qué puede impedir que le conozcamos? Nada. Oye, esta noche, mañana, cada día, tú puedes tener una relación donde no es que te lo cuentan, no es que te están enseñando de Dios, sino que tú le conoces de forma personal. Eso es lo que Jeremías dice, nadie tendrá que decir, conoce al Señor o que te enseñe, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor de ellos. Yo conozco a Dios, yo soy amigo de Dios, yo conozco a Jesucristo. Aunque tú me lo quieras negar, Él es mi amigo, Él me sanó, Él me libertó, Él me enseña, Él me consuela. Yo vivo con Él todos los días. Yo conozco a ese Dios tan alto y sublime. Vive dentro de mí por su Espíritu Santo. Wow. Esa es la riqueza mayor del hombre. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por provocarnos y por estimularnos al amor, a las buenas obras, a que te conozcamos y te sirvamos. Padre Dios, creo que esto que estamos hablando, Señor, es quizás el mayor problema de la humanidad, pero también el mayor problema dentro de la iglesia, de tus hijos. Y es que no te conocemos como deberíamos. Señor, sácanos de lo superficial y sácanos, Señor, de un conocimiento quizás deformado, quizás religioso, quizás basado simplemente en lo que siento, en el alma, en lo que Dios me da o en lo que Él suple mi necesidad. Y llévanos, Señor, a ver tu gloria, a ver a Cristo, a ser más y más ricos. Señor, concluyo que el que te conoce tiene valentía. El que te conoce tiene riqueza. Y el que te conoce tiene sabiduría. Por eso, en esto nos podemos jactar, aunque no hay ninguna jactancia, o nos podemos alabar en conocerte y en entenderte que tú eres Jehová. Eso es, Señor, nuestra riqueza en la tierra. Y queremos más y más. Vamos, como dice Oseas, capítulo 6, verso 3. Vamos a esforzarnos por conocerte y vamos a ir tras tu conocimiento en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. 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 A los pies del Dios de amor.